Buen día para todos los que nos sintonizan por el canal Advenimiento TV. ¿Alguna vez te has sentido que estás en un lugar a oscuras y no has tenido con qué alumbrar? ¿Sabes? El programa de ahora vamos a enseñarte algo que quizás tú conoces o quizás hayas escuchado anteriormente, pero no lo pones en práctica. Este día vamos a hablar de un estudio quizás muy conocido para muchos hermanos y quizás nunca has escuchado de este tema también. Le hemos titulado La Biblia, una lámpara. Así que antes de iniciar, quiero que me acompañes, vamos a orar. Señor Jesús, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar en un programa más en el cual podemos compartir un estudio que quizás muchas personas han olvidado, Señor. Sabemos que la Biblia es una lámpara para cada uno de nosotros. Como cristianos, sabemos que si no tenemos la Biblia en nuestras vidas, podemos ir al fracaso, Señor. Permite que cada una de las personas que están viendo este programa puedan sentirse, Señor, con el deseo y el interés de aprender un poco más acerca de este hermoso libro. Todo esto te lo pedimos sin mérito alguno en Cristo Jesús. Amén. Después de haber tenido esta oración en este programa, quiero recordarte que nuestro programa nosotros le llamamos Jóvenes en la Verdad Presente. Pero antes de comenzar, quiero presentarte a dos chicos que nos acompañan. Recuerden que el programa pasado tuvimos también dos acompañantes y ahora nuevamente tenemos dos invitados y queremos dejarlos que ellos se puedan presentar. Hola, mi nombre es Arturo Rentería. Mi nombre es Génesis Romero. Mayra Dimas. Y Freddy Quijano. Así como todos quizás ya nos conocen, vamos a estar como en confianza, ¿verdad? Ya no tenemos miedo, no tenemos pena a que ustedes nos puedan ver. Así que recuerden que estamos aquí en un estudio que nos pueda llevar mucho a nuestra vida espiritual. ¿Saben? En el 2014, un hombre iba conduciendo un autobús, pero de repente él tenía la necesidad de arreglar algo y entre arreglar algo aparecieron unos chicos en los cuales ellos tenían un arma y lamentablemente estos chicos tomaron una mala decisión, le dispararon al señor y a un punto que pues cuando ellos dispararon le apuntaron a su pecho, pero pasó algo muy curioso, algo que quizás si nosotros no nos hubiesen contado, no hubiésemos visto, quizás no hubiéramos creído. Saben que este señor tenía su Biblia metida en su pecho básicamente, y las balas que le dispararon a estos chicos toparon nada más en las páginas y su vida, pues lamentablemente el señor fue al hospital, pero no lograron tener el objetivo de esas balas, que era matarlo. Entonces la historia nos cuenta que pues la Biblia fue la salvación literalmente de este señor. Y muchos de nosotros, hoy en día nosotros nos damos cuenta que la Biblia es un libro sagrado, un libro que quizás muchas personas han tratado de desmentir lo que ellos dicen, pero la Biblia protegió a este señor. ¿Y cuántos de nosotros creemos que la Biblia nos puede proteger? ¿O cuántos de los televidentes se dan cuenta que este libro puede llegar a un punto que puede ser una lámpara, un manual de instrucciones para tu vida? Sí, qué bendición de este hombre poder ser librado. Y nosotros también tenemos esa bendición, quizás no así literalmente como él, de que nos libre de balas, pero sí nos puede librar del pecado, nos puede ayudar a que nosotros no muramos en algo grave, ¿verdad? Y como hablamos de la Biblia, sabiendo que es una lámpara, sabemos que se le conoce así, no es que literalmente es una lámpara, pero son definiciones, sinónimos, una aplicación que se le da a la Biblia, ¿verdad? Se le aplica a varios términos, pero una de ellas es la lámpara. Y la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente, y sabemos que fue escrita por unos 40 autores diferentes.
y sabemos que son 66 libros. Sabemos que son, dice, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Así que ahí tenemos una biblioteca, ¿verdad? 66 libros que nosotros tenemos aquí, literalmente. Así que para que nos demos gusto leyendo, estudiando, aprendiendo. Y lo más importante, que aquí lo que hay es la palabra del Señor, el amor de Él. Ahí nos muestra su carácter, ahí nos muestra todo lo que Él es en este libro, donde nosotros podemos aprender y nosotros podemos prepararnos para un día estar con Él. Sabemos que este libro no es inventado por cualquiera, no es porque a alguien se le ocurrió. Este libro dice que es inspirado por Dios. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir estas historias, y las historias que están aquí son historias de la raza humana anterior, lo que ha pasado en el transcurso de este tiempo, y se ha escrito muchas cosas, como también está escrito quién es Dios, cómo es Él, el amor que Él tiene por nosotros. Y por eso dice este texto, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que sabemos que la palabra de Dios es verdad. No es como un autor de cualquier otro libro que escribe algo y tú no sabes si todo lo que dice ahí es real. Y tenemos a este autor que está presente siempre. No es como esos autores de libros de que ya murieron hace tiempo. Este autor está vigente, está vivo, y siempre cuando tú vas a estudiar, Él está ahí. Él te va a ayudar a entender porque Él escribió. Él te va a explicar qué es lo que ese libro quiere decir. Veamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. En la educación cristiana, en la página 222, dice: la palabra de Dios es como un tesoro que contiene todo lo esencial para perfeccionar al hombre de Dios. Nosotros no apreciamos la Biblia como deberíamos. No estimamos debidamente las riquezas que encierra, ni nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos. Los hombres descuidan el estudio de la palabra de Dios por ir tras intereses mundanales o entregarse a los placeres del momento. Se hace de algún asunto insignificante una excusa que justifique la ignorancia acerca de las Escrituras dadas por inspiración de Dios. Pero sería mejor deshacer cualquier cosa de carácter terrenal en vez de este estudio importante en todo sentido, que ha de hacernos sabios para vida eterna. Tiene mucha razón lo que está diciendo aquí la hermana Elena, porque hoy en día muchos de los jóvenes no le ponemos atención a la Biblia. No estudiamos la Biblia, no tomamos el tiempo o apartamos el tiempo para tener ese estudio que tanto necesitamos para poder tener vida eterna, como dice aquí. O sea, no tiene sentido que digamos que somos adventistas del séptimo día, pero no hacemos nada de lo que no lo ponemos a la práctica. No ponemos a práctica todo lo que está escrito en la Biblia. O sea, lo gastamos en cosas mundanales, como dice aquí. En el momento podemos tener esa convicción de estudiar, pero el enemigo nos agarra por otro lado y nos dice: no, mejor haz esto. Entonces ponemos es como excusas tras excusas para no estudiar la Biblia. Ahora hermanos, vamos a tener una pausa y vamos a tener un especial. Hay una mano fiel y victoriosa, como dijo el pastor, que nos ayuda. La mano fiel del Salvador en las tinieblas me guió, y en este mundo de dolor conmigo va doquiera voy. Una invisible mano hay
del mundo cruel me llevará, y el dulce día eterna aún allí me sostendrá. Entre las sombras y el dolor no temeré con mi Señor, y me llevará a su mansión, donde no hay pecar, donde no hay dolor. Una invisible mano del mundo cruel me llevará, y el dulce día eternal aún allí me sostendrá. Anhelo, anhelo ver al Salvador, y allá en la gloria darlo con gratitud le adoraré, pues su mano fiel fue quien me salvó. Una invisible mano hay del mundo cruel me llevará, y el dulce día eternal aún allí me sostendrá, aún allí me Gracias por seguir sintonizando con nosotros. Después de este lindo especial, seguimos con la temática. Vamos a mencionar a un hombre que por medio de las Escrituras conoció la verdad. El más distinguido de todos los que fueron ya llamados a guiar la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura, que fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero, el hombre de su esposa, de su época. Por medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Aquí estamos hablando de Martín Lutero, que fue a guiar la iglesia cuando estaba en las tinieblas, cuando reinaba el papado en la Edad Media, y él fue un gran hombre en su época. Lo poco que tenemos lo podemos encontrar como en el Conflicto de los Siglos y en otros libros que escribió la hermana White. Fue educado de una manera áspera, de una manera en el, quizás podríamos decirlo, si lo hubiéramos traído en nuestro tiempo, él fue educado a la fuerza. Lamentablemente él tuvo una niñez algo dura, ya que sus padres no tenían suficiente dinero para poder apoyarlo en sus estudios, en el momento. Sufrió. Él sufrió mucho. Entonces esto lo llevó a que cuando salía de la escuela, había un mercadito cerca donde él tenía la escuela, se iba a las puertas a tocar música para que por medio de esa música él podía conseguir dinero y así poder suplentar todas las necesidades que él tenía.
y vemos que el tiempo lo llevó por un camino a pensar de que Jesús era quizás un cruel tirano, porque pues el sufrimiento que él tenía nadie se lo podía quitar, nadie le podía enseñar bien exactamente cómo Jesús había muerto por nosotros y cómo, si él había muerto por nosotros, ¿por qué él sufría tanto? Pero el tiempo pasó y él llegó a un punto que él creció. Llegó el punto de que él iba a estudiar a la universidad y pasaron muchos años y él comenzó a sentir diferente, una perspectiva diferente de Jesús. Ya no lo veía como un tirano, sino que ya tenía quizás más experiencia en esa situación y ya ofrecía más brillante lo que él había estudiado anteriormente, lo que él había aprendido, ya tenía un cambio de conocimiento. Muy bien, Freddy. Eso estaba lo que Freddy resumió en El Camino a Cristo en la página 114. Así que ahí está lo que Freddy dio un resumen de lo poco que hemos dicho, ¿verdad? De Martín Lutero, como dijo Arturo. Hay mucha información, mucho que podemos decir, esos grandes reformadores, esos hombres que cómo lucharon, cómo ellos no tenían miedo a trabajar por la obra del Señor, a pesar de que ustedes saben que la Iglesia Católica es una gran potencia, pero sin embargo el amor de Dios es más poderoso, ¿verdad? Que ese hombre hizo tantas cosas. Yo creo que quizás el tiempo no nos ayuda para poder contar. Quizás podemos tener como 5 o 7 programas solo hablando de un reformador, de contar toda la historia de todos los procesos que ellos vivieron, porque muchas de las personas hoy en día dicen, no, pues él porque pues iba a la iglesia, pero no podemos ver el trasfondo que estaba pasando esta persona, el sufrimiento que pasó para poder llegar a ser un reformador podríamos decir, muy reconocido. Él tuvo que sufrir mucho. Entonces, esos problemas nosotros no los vemos hoy en día. Es como en la Biblia, nosotros vemos grandes hombres. Pablo, fueron hombres que sufrieron por la causa del Señor, pero como dice Freddy, eso llevó un sacrificio. Y como dijo Arturo, podemos leerlo aquí nosotros a grandes rasgos, estamos dando cositas pocas, pero pueden buscarlo en El Conflicto de los Siglos, ahí está, en Los Reformadores, ahí podemos ver la historia de Martín Lutero, quién fue ese gran hombre. Y después, para nosotros seguir hablando de ese tema interesante, un poco de quién fue Martín Lutero y cómo él amó esta Biblia, porque estamos hablando de que la Biblia es una lámpara, ¿verdad? Cómo esa luz de esa lámpara le llegó a Martín Lutero. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar otro lindo especial para glorificar a nuestro Dios y luego vamos a continuar con nuestro programa Jóvenes en la Verdad Presente.
Gracias, jóvenes y hermanos, por estar con nosotros en este programa de Jóvenes en la Verdad Presente con el título La Biblia, una lámpara. Y nosotros sabemos que este hermoso libro es una lámpara para nosotros. Como dijo Freddy al inicio, no sé cuántos de ustedes han estado en la oscuridad, no sé cuántos de ustedes han tenido miedo, tal vez cuando estaban pequeños, pero creo que todos en algún momento hemos tenido miedo a la oscuridad y no nos gusta. A veces cuando se iba la luz por alguna tormenta o algo y uno ahí está buscando a mami o papi porque le da miedo, ¿verdad? Así que también nosotros debemos de buscar esta lámpara que es la palabra de Dios, porque nos alumbra y ahí nosotros dejamos de estar en la oscuridad y dejamos de tener miedo, porque Satanás dice que es como un león rugiente que busca a quien devorar. Y seguimos con este tema y empezamos a hablar de Martín Lutero, ese gran reformador de la Edad Media en el siglo XVI, que él empezó con todas estas cosas, desenmascarando, ¿verdad?, a la iglesia que había en aquella época, todas esas cosas que hacían ellos que no estaban bien, como las indulgencias y tanta cosa, y ahí es donde él puso las 95 tesis diciendo lo que ellos hacían que no estaba bien. Así que vamos a hablar cómo le llegó la luz a él. Vamos a leer El Camino a Cristo en la página 115. Y dice: un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leía en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este. Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes, convencido de que era un pobre pecador. Cuando nosotros nos encontramos con la palabra de Dios, cuando nosotros nos encontramos con esta lámpara, con esta luz y todo es iluminado, nosotros podemos ver cuán pecadores somos. Pero de lo contrario, jóvenes, ustedes ven a los muchachos allá afuera, ellos piensan que están bien. Ellos no creen que necesitan salvación, que necesitan una luz. Ellos piensan que todo a su alrededor está bien. Pero cuando son iluminados, tú te das cuenta y dices: wow, pero ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Esto no está bien. Y te das cuenta cuán mal estás, cuánto necesitas del Señor. Y eso sintió Lutero. Lutero sabía, Lutero dice ahí en su biografía, en lo que nosotros cuando leemos de él pensaba que Dios era un tirano, porque le habían enseñado tantas cosas, él había aprendido cosas erróneas. ¿Y cuántos hay en el mundo que piensan así? De Dios, que Dios es injusto, que Dios es cruel, que Dios no es bueno, porque la luz no la hemos recibido, no ha llegado a nosotros, y entonces nosotros no podemos ver con claridad. Bueno, sí, sigamos leyendo en El Camino a Cristo. Y dice: después de su regreso de Roma, recibió Lutero en la Universidad de Wittenberg el grado de doctor en teología. Tenía pues mayor libertad que antes para consagrarse a las Santas Escrituras, que tanto amaba. Había formulado el voto solemne de estudiar cuidadosamente y predicar con toda frialdad y por toda la vida la palabra de Dios, y no los dichos ni las doctrinas de los papas. Y ya nos sería en lo sucesivo un menor monje o profesor, sino el heraldo autorizado de la Biblia. Había sido llamado como pastor para apacentar el rebaño de Dios, que estaba hambriento y sediento de la verdad.
Declaraba firmemente que los cristianos no deberían admitir más doctrinas que las que tuviesen apoyo en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Estas palabras minaban los sentimientos en que descansaba la supremacia papal, contenía los principios vitales de la Reforma. Aquí vemos que Lutero, ahora después de su regreso de Roma, la Universidad de Wittenberg lo cuadró con el doctor de teología, y de allí se fue y ya no fue como un monje menor o un profesor. Ahora fue a una iglesia y ahí se congregó y fue pastor de ahí, y ahí empezó a predicar de las Sagradas Escrituras y empezó a hablar, y ahí hizo una gran reforma. Amén. Siguiendo hablando de Lutero, en el Camino a Cristo, de la página 124, él escribe a un amigo de la Reforma y le dice: no se puede llegar a comprender las Escrituras ni con el estudio ni con la inteligencia. Vuestro primer deber es pues empezar por la oración. Pedid al Señor que se digne por su gran misericordia concederos el verdadero conocimiento de su palabra. No hay otro intérprete de la palabra de Dios que el mismo autor de esta palabra, según lo que ha dicho. Todos serán enseñados de Dios. Nada esperéis de vuestros estudios ni de vuestra inteligencia. Confiad únicamente en Dios y en la influencia de su Espíritu. Creed a un hombre que lo ha experimentado. Aquí tienen una lección de vital importancia los que sienten que Dios les ha llamado para presentar a otros en estos tiempos las verdades grandiosas de su palabra. Estas verdades despertarán la enemistad del diablo y de los hombres que tienen en mucha estimación las fábulas inventadas por él. En la lucha contra las potencias del mal necesitamos algo más que nuestro propio intelecto y la sabiduría de los hombres. No importa qué inteligentes seamos nosotros, pero la única forma en que podemos tener acceso a la Biblia es a través de Dios y de su Espíritu Santo. Y con eso necesitamos orar antes de estudiar, antes de abrir su sagrada palabra. Amén. Tenemos que orar y pedir que Él, por favor, nos dé su misericordia y nos dé ese entendimiento, y que este libro pueda ser lámpara para nosotros en el camino que vamos para poder alcanzar la vida eterna. Sí, como dice Génesis, necesitamos mucha oración, así que jóvenes, a estudiar, a pedir al Señor que nos ayude y que nosotros podamos tener siempre esa luz, que no estemos en oscuridad, ¿verdad? Así que vamos a orar, así como iniciamos con una oración, vamos a ir de rodillas para dar conclusión a este tema. Señor, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias porque nos amas, gracias porque tú permitiste que nosotros pudiéramos conocer y nosotros ser alumbrados con esa luz, con esa lámpara que tú tienes para tu pueblo. Señor, tú tienes esta luz para todo aquel que la quiera. Ayúdanos para no estar en tinieblas, para que esa luz pueda resplandecer sobre nosotros. Y así como este reformador, como Martín Lutero, nosotros también podamos encontrar esa luz y que podamos orar, podamos pedir dirección de ti, porque tú eres el único. Así como eres el autor, así como inspiraste para escribirla, también, Señor, tú necesitas darnos de tu Santo Espíritu para poder entenderla. Gracias, ayuda a los jóvenes en el mundo entero para que puedan conocer de ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén.